En reconocimiento por su contribución a la preservación de la lengua y cultura indígenas que da sentido de pertenencia a la nación pluricultural y multiétnica, la secretaria general de Gobierno María Fritzierra recibió a participantes del primer Encuentro Nacional de Coros Infantiles Indígenas. Decenas de menores provenientes de las serranías del estado de Tlaxcala, así como de las comunidades rurales de diversos municipios yucatecos, acudieron al Palacio de Gobierno en una visita de cortesía a la representante del gobernador Mauricio Vila Dosal, cuya gestión se distingue por el apoyo a la cultura, la lengua y las tradiciones de origen maya. La mayoría de los niños recorrieron y conocieron la arquitectura y murales del Palacio de Gobierno, la sede del Ejecutivo Estatal. María Fritzierra dio cálida bienvenida a los distinguidos visitantes de forma previa a su presentación artística en el Gran Museo del Mundo Maya, acompañada de la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, y del director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mucul. Fritzierra resaltó la labor de las nuevas generaciones por preservar nuestra lengua, porque es el alma de un pueblo que da sentido de pertenencia y orgullo de la identidad cultural. En su mensaje a los coros infantiles participantes provenientes de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, Voces Yumú, y de Yucatán, Tujun Ucay Munja Uxmal de Muna y Tumbencay de Quinchil, expuso que su presencia enaltece las costumbres y tradiciones de las comunidades étnicas de México. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.